Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Hice el compromiso en La Respuesta de no desalojar de su inicio los dos temas que han dominado la atención mundial y generado más angustia. La pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania. Podría decir hoy, como el título de la novela de Erich Maria Remarque, autor alemán, obra que yo leyera en mi juventud, muy triste, y que ahora veo que está en Netflix como película, sin novedad en el frente. No puedo decirlo. Lo que ocurre es que todo está como tan brumoso, tan encubierto, tan artero en la cuestión de la paz, que uno no tiene seguridad de analizar ni hacer ningún pronóstico. Se habla de la paz, se menciona la paz, pero en el fondo no se quiere la paz. La paz está lejana. Ahora viene una versión de contraofensiva. El señor Zelensky de Ucrania anuncia que está en curso ya. Las naciones de Occidente dicen que ya han entregado el 98% de las armas prometidas, cientos de tanques y proyectiles de última generación. Y uno oye esas cosas y dice, pero bueno, como si se estuvieran entrenando para una competencia olímpica y que ahora esa contraofensiva será exitosa para la recuperación de las tierras ocupadas por Rusia. No es una competencia olímpica, no, es una guerra. Muchas muertes, mucha desolación, mucho sufrimiento de gente inocente, porque los otros desde Rusia dicen y hacen un recrudecimiento de los ataques y las fílmicas son aterradoras. Y como dijera en el pasado programa, los testimonios de la buena gente acorralada en medio de la guerra, muy conmovedores. Es decir, que la pandemia produjo muchos daños. En Estados Unidos hubo cerca de 1 millón de muertos, y en Europa y en todas partes. Pero se ha desvanecido la parte esencial y solo quedan los temores a las variables. Pero la guerra, la variable de la guerra puede ser 1000 veces peores las variables de la guerra que lo que existe en la actualidad. Porque tenemos el fantasma al final del túnel de la catástrofe nuclear. Rusia que dice que finalmente tendría que usar armas tácticas nucleares. Dios mío. Y por otro lado, en Oriente, las Coreas. Corea del Sur que quiere su arma atómica para defenderse, porque dicen que a pesar de la solidaridad por ley de Estados Unidos, ellos no se sienten seguros.
Y Estados Unidos, que junto con Corea le dice al del norte, mire, déjese estar realocado, que si usted produce un daño, usted va a desaparecer con todo y nación. Imagínense ustedes cuáles son los términos de esta situación que pasa el mundo. Quería hacer las menciones porque es una forma de cumplir con uno mismo y sentirse compensado de conciencia. Por lo menos estoy reiterando alertas, compartiendo angustias, viendo de qué modo la gente toma conciencia del problema. Porque a nosotros, innegablemente, que somos todavía parte del mundo como Estado-nación, todavía lo somos, nos va a corresponder nuestra cuota de sacrificio, sobre todo por las crisis derivadas en la economía y socialmente en la dinámica del mundo. Esas guerras encendidas, esto sin contar los peligros ahí inmanentes de las relaciones terribles, muy tensas de siempre de Israel e Irán. En definitiva, no hay buenas noticias. Y no puedo decir sin novedad en el frente. No. Lo que ocurre es que el frente es muy perverso, muy oculto, muy sinuoso y está en todas partes. Esto dejando de considerar el terrorismo, que ese todavía es un peligro equivalente a todo esto que he mencionado, ataques terroristas que puedan sobrevenir sobre la humanidad. En definitiva, estamos por una fase crítica de esta. Y es lo que hemos dicho nosotros como familia, como partido, Fuerza Nacional Progresista, clamando inútilmente, clamando en el desierto por un grado de unidad en los temas esenciales, especialmente el tema de nuestra soberanía, de nuestra independencia, del peligro inmenso que existe de que barran las potencias con estas nociones tan sagradas de nuestra existencia. Hemos hecho proclamaciones no improvisadas, que es lo importante. Ustedes habrán notado que yo me he propuesto las últimas semanas en escarbar en archivos digitales y archivos físicos, cosas que hemos dicho, cosas que hemos sostenido, relativas a problemas de hoy, obedeciendo aquella afirmación mía de siempre de que para evaluar bien los conflictos lo primero que hay que hacer es hurgar en su edad. ¿Cuándo nació? ¿Cómo nació? ¿Qué se hizo en el principio? ¿Qué dejó de hacerse? Sobre todo, no solo las cosas que ocurrieron, las acciones, no, sino las omisiones. ¿Qué no se hizo para evitar que ese conflicto recrecido, permanente, letal, surta efectos? Hoy, precisamente, vengo a completar, pero no a terminar, a ir completando, para decirlo con propiedad, ese programa que a mis hijos
Juárez, Vinicio, Pelegrín, les he dicho, ustedes están en la refriega, mis hijos, discutiendo las cuestiones de las alianzas. Se sabe desde siempre cuáles son nuestras posiciones. Posiciones naturalmente presididas de un talante intransigente, pero muy razonable. Ustedes habrán visto cómo yo me he empeñado en reproducir las cartas del doctor Balaguer a mí, mi respuesta al día siguiente, del año 79, cuando me invitaba desde Miami a que me fuera a incorporar a la dirección de su partido. Y después me dijera al regresar en una entrevista, tú lo mereces todo, tú te echaste el partido sobre los hombros mientras los otros estaban fugitivos. No, presidente, no. Yo no quiero terminar peleando para siempre con usted. Hemos sido amigos desde el 61, pero usted anda con gente con la cual yo no voy de aquí a la esquina. Y sé que si voy a la dirección, voy a reñir con ella. Y ahí están muchos de sus amigos que yo no apruebo. Déjeme solo, déjeme aparte. Esa carta yo la puse, está en Google, en mi blog. La pregunta. Van a salir incluso en la próxima reminiscencia en el Listín Diario. 2 cartas de 43 años. Es decir, explico con ello las posiciones nuestras de hoy. Se infiere, si le dije a Joaquín Balaguer eso en la carta y después en la entrevista subsiguiente, y así lo publiqué, ya en el mes de mayo del 79, en el diario El Caribe, que ya la leí una parte la semana pasada, porque no son cartas que yo saco ahora, están publicadas 5 meses después de haberse producido el intercambio epistolar. Si le dije a aquel líder que fue un líder formidable y un hombre de Estado para mí crucial, que parte de mi vida anduve junto con él, pero siempre le dije, presidente, recuérdese que a mí no me interesa el Balaguer presidente, nunca me ha interesado. A mí me interesa el Balaguer historia. Se sonreía. Eso se lo estoy diciendo en la actualidad a un amigo entrañable, Leonel Fernández. No participará en alianza con la fuerza del pueblo, la Fuerza Nacional Progresista. Porque el tipo de alianza que se ha propuesto es una emboscada, es una trampa mortal para su paso a la historia y posiblemente resulte traicionado por tercera vez por quienes usted creía sus amigos, que después por fortuna pudo contener cuando le nacieron ánimos de sátrapa y que ahora le están amnistiando, sentándose con ellos, diciéndole al pueblo, no ha pasado nada, somos los mismos, somos hermanos, somos compañeros. El pueblo no lo va a aprobar. Y si lo aprueba, en la hora, sobre todo de la presidencial, le traicionarán
nuevamente, porque el objetivo de ese rencor, de esa envidia, de ese odio, es verlo a usted fuera totalmente de la importancia histórica política que se ha ganado con sus 3 períodos, con su índole buena, con su decencia, con su cultura, que al país le ha aprovechado y que en medio de estas crisis es más que seguro que está pendiente de volverlo a utilizar. Pero aprenda del maestro amigo Leonel Fernández. Cuando él salió en el 73 del Partido Revolucionario, fundó algo nuevo que llegó a ser la esperanza nacional. Riñó, mantuvo los señalamientos que sostenía de por qué se apartaba. Y no le temió a ir con ese valor inmenso que tenía a su primera prueba electoral y hacerse ridículo. 17,000 votos. Dios mío. Ese partido que fue la esperanza nacional, desgraciadamente, lo van destruyendo las inconductas de una cúpula que está hoy sentada y por sentar en el banquillo de los acusados con el asombro del pueblo. Hoy traigo un ingrediente importante. Un programa de televisión de La Respuesta. Atiendan ustedes. De enero de 2014, hace 9 años, yo leí en ese programa un trabajo, un informe que preparara mi hijo Juárez acerca de la indefensión de la República en el plano jurídico internacional. Lo encontré magnífico y hoy lo traemos injertado, reproducido, esa parte del programa para que alimente y se entienda la consistencia que nosotros mantenemos en estas luchas, en que las voces nuestras parecen ser desoídas por muchos, pero que progresivamente estamos viendo que se está tomando conciencia de su seriedad. Vamos a oír lo que leí escrito por mi hijo Juárez relativo al trastorno inmenso de los peligros de nuestra soberanía, nuestra integridad territorial, nuestra independencia, nuestra subsistencia como Estado-nación. Veamos. Leyendo un trabajo interesantísimo que ya he comentado de mi hijo Juárez, abogado por los 4 costados, me he convencido de algo muy amargo. No hemos sido defendidos. La República Dominicana ha estado expuesta al sacrificio durante años y su clase política y sus gobernantes, especialmente en los últimos 20 años, no han provisto el rigor, la cautela, la hidalguía necesaria para defendernos. Juárez hizo un trabajo enorme y yo le pedí, por favor, hijo, prepárame una síntesis de tu tesis, de tus conclusiones, para yo leerla en la respuesta. Que yo creo que esto va a ser más enfático que la propia declaración que publicáramos como partido político, Fuerza Nacional Progresista, aliado del partido de Juan Bosch, desde el año de 1993, en el poder,
en un tercer periodo de lo que va de siglo. Lineamientos básicos de una defensa legal internacional de la República Dominicana. Escribe el abogado Juárez Víctor Castillo Semán. Una defensa adecuada de la República Dominicana en el plano internacional debe realizarse haciendo uso de las normas que gobiernan el derecho internacional y que en el presente caso favorecen la posición dominicana. República Dominicana no puede seguir apareciendo como el país que está en violación de las obligaciones legales que ha asumido en los acuerdos internacionales que aplican a la materia. En adición a lo anterior, una estrategia legal efectiva debe de tratar de proveer remedios al problema real que enfrentamos, que es antiguo y no solo al coyuntural que tuvo como detonante la justiciera sentencia 168-13. En efecto, existe un serio problema de Estado a Estado entre la República Dominicana y Haití, generado directamente por el éxodo masivo y no solo descontrolado, sino inducido de ciudadanos haitianos al territorio dominicano, escapando del indiscutible colapso de Haití como Estado y del evidente abandono que de dicho país ha hecho la comunidad internacional. El problema coyuntural se produjo dentro de este marco general y antiguo con motivo de la sentencia aludida. En este sentido, ningún remedio jurídico del problema coyuntural será realmente efectivo si no atiende el problema marco, mucho más antiguo y peligroso. Sería como dar pastillas a un paciente para bajar la fiebre sin atacar la infección que la está generando. Esta problemática involucra, pues, dos de los atributos más esenciales de la conformación jurídica del Estado dominicano, que son la soberanía y el derecho a la defensa de su territorio o espacio vital, sin los cuales República Dominicana no podría ser considerada realmente como un Estado libre e independiente. Esta materia ha dado lugar a serios conflictos a través de la historia y está regida por varios tratados internacionales, como lo son el Tratado de Frontera de 1929, con su protocolo de revisión del año 1936, y el Tratado de Paz también de 1929, independientemente de los tratados y acuerdos que se han suscrito en materia migratoria, como el Acuerdo de Washington de 1938, bajo la tutela de Franklin Delano Roosevelt, y su modus operandi del 21 de noviembre de 1939, así como más recientemente el Memorándum de Entendimiento de 1998, que prohíben y hasta sancionan la migración ilegal y reivindican en distintos planos de manera inequívoca el respeto a las decisiones de los órganos y tribunales de la República Dominicana, su ordenamiento legal interno, así como el derecho soberano de repatriación de ilegales, independientemente de establecer las normas aplicables y fueros arbitrales para la solución de cualquier conflicto que se genere en esta materia.
República Dominicana no puede permitir que con su accionar se considere que está abandonando o poniendo de lado tales tratados, puesto que eso implicaría una violación directa a lo dispuesto en los mismos y más aún al artículo 10 de la Constitución del 2010, que ratifica su validez y ejecutoriedad, sino sobre todo un abandono a su principal arma jurídica en los fueros internacionales desde los cuales se están planeando eventuales sanciones o coerciones en contra de la República Dominicana. Urge dramáticamente, pues, que la República Dominicana reivindique y deje claro, nacional e internacionalmente, que exigirá el cumplimiento de tales instrumentos jurídicos internacionales y que no permitiría otro foro de discusión de estos conflictos que los previstos en tales tratados. Haití se encuentra en franca violación de tales tratados, por lo que el Estado infractor a la ley internacional es Haití y no República Dominicana, con el agravante de que al estar Haití bajo control militar de Naciones Unidas, tal incumplimiento embaraza y atañe directamente a esa organización y podría constituir un factor de inhibición o neutralización cuando se pretenda en el plano internacional plantear exigencias, coerciones o sanciones indebidas en contra de la República Dominicana. Nadie va a alegar espontáneamente estos derechos a favor de la República Dominicana. Si el Estado dominicano no lo hace, o lo hace de manera débil, indefinida o tímida, estaría no solo violando su propia Constitución, sino renunciando a argumentos jurídicos muy poderosos y valederos en la defensa internacional de toda nación. En adición a este cumplimiento de la ley internacional por parte de Haití, República Dominicana está siendo víctima de agresiones directas a sus derechos fundamentales como Estado, previsto no solo en la Carta Constitutiva de la ONU, Naciones Unidas, sino también en la de la OEA, Organización de Estados Americanos, organismo regional, y en particular al derecho de autodeterminación jurídica y política de las naciones, soberanía e independencia, y al principio de la no intervención o injerencia que impide que un Estado o grupo de Estados, como es el caso de los países del CARICOM o eventualmente Venezuela, Cuba o cualquier otro, puedan ejercer presiones económicas o estratégicas para forzar decisiones que competen a la soberanía interna del otro Estado, los cuales, en nuestro caso, con lo dispuesto por la sentencia 168, tienen un carácter adicional de medida de autodefensa del territorio y de la nacionalidad, que son elementos esenciales de la formación y existencia misma del Estado dominicano. Haití y los distintos grupos de intereses y países que le han estado apoyando directa o indirectamente en esta estrategia jurídica y política en contra de la República Dominicana, han sido hasta ahora exitosos en hacer aparecer internacionalmente a la República Dominicana como el victimario en perjuicio de Haití, en el problema coyuntural, cuando es todo lo contrario, y han logrado disimular el problema macro de la invasión de la nacionalidad y del territorio. Así lograron disfrazar este serio conflicto de Estado a Estado, que está regido por tratados internacionales, con sus fueros arbitrales de resolución de conflictos muy bien establecidos, como si se tratara de un mero problema de derechos humanos de los supuestos o reales afectados por la sentencia 168, y lograron introducir en el escenario la participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que viniera a meter sus narices y o investigar y o recomendar en este conflicto de Estado a Estado, sin tener la competencia requerida por el artículo 45 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
puesto que esta competencia no le fue ratificada oficialmente a tal comisión, ni por parte de República Dominicana, ni por parte de Haití, como lo prevé y exige tal artículo. Fue una verdadera lástima, pues, que no se detuviera y por el contrario se permitiera y albergara una intervención ilegal y antijurídica desde el punto de vista de la ley internacional y que hubiera podido ser fácil y jurídicamente bloqueada para evitar que tuviera los efectos publicitarios a nivel internacional que estaban destinados a ofrecer. En consecuencia, urge que el Estado dominicano prepare una minuciosa estrategia legal internacional que le permita exigir vigorosamente sus derechos como Estado soberano en los fueros internacionales competentes, pasando a la ofensiva y denunciando con toda firmeza y la publicidad necesaria las violaciones de la ley internacional en que está incurriendo Haití frente a los tratados bilaterales vigentes e igualmente las violaciones a la ley internacional que están cometiendo los demás estados o grupos de estados que han apoyado directa o indirectamente a Haití en estas violaciones y pretenden resolver el grave problema haitiano a costa de la disolución del Estado dominicano, para lo cual y como primer paso se ha querido privar a la República Dominicana de su soberanía en la toma de decisiones internas, destinadas a proteger los dos elementos más fundamentales de su formación y existencia, como se dijo, como lo son el Estado, como lo son la nacionalidad y el territorio o espacio vital. B. Urge que el gobierno tome las medidas necesarias para que, concomitantemente con esta estrategia jurídica y política en el plano internacional, se evite que el problema real que ha generado este conflicto, que es el éxodo masivo de haitianos hacia la República Dominicana, sea detenido con una restricción severa, sino con la clausura total del ingreso de nuevos nacionales ilegales haitianos en la República Dominicana. C. Para justificar adicionalmente esta medida de pura soberanía fronteriza, se tiene la natural explicación de que la misma constituye un elemento esencial para que el plan de regularización de extranjeros que ya ha sido aprobado sea realmente operativo, puesto que este nunca sería verdaderamente efectivo, para no decir hasta contraproducente, si la matrícula enorme de ilegales haitianos sigue creciendo día a día. D. Estas medidas tendrán un efecto políticamente multivalente, puesto que no solo protegerían a la nación dominicana contra ese nocivo e invasivo éxodo, que es la principal obligación del gobierno nacional, sino que fortalecería nuestra posición en el plano de la exigencia física de respeto internacional, llamando además la atención de la comunidad internacional en forma severa de que está obligada a venir de una vez por todas a ayudar económica, social e institucionalmente a Haití en su territorio, no en el territorio de la República Dominicana. Estas medidas tendrían finalmente un efecto disuasivo y protector, puesto que no podrán ser cuestionadas internacionalmente bajo ninguna premisa legal. Al mismo tiempo enviarán el mensaje de que el plan de resolver el drama de Haití a costa de República Dominicana es un experimento definitivamente fallido y siniestro. La racionalización internacional de una firme decisión del Estado dominicano sobre este aspecto por parte de las propias potencias y de la comunidad internacional podría abrir el campo a otras alternativas de solución del problema haitiano que hasta ahora no se ha implementado porque se ha tenido la absurda impresión, quizás por la excesiva generosidad, tolerancia, indolencia y hasta complacencia oficial mostrada hasta ahora, de que los dominicanos estaban abiertos a resolverles el problema haitiano con los recursos naturales, cruciales e institucionales de la República Dominicana. Excelente síntesis. El trabajo es todavía más explicatorio.
porque tiene los artículos, tiene todas las previsiones. El tratado incluso de Washington tiene el modus operandi, la posibilidad de que se nombren árbitros, uno Haití, uno nosotros y uno internacional. Y en el supuesto de que no se llegue a acuerdo, el Tribunal de la Haya, conforme ese tratado, es el que tendría la última palabra sobre los conflictos. No nos hemos defendido y estamos pagando un precio peligroso. Decía, esta confluencia terrible, las potencias con dos naciones guiadas con criterios del nuevo socialismo, el narco, ¿qué es esto? Dios mío, el asunto es muy delicado. Necesitamos unidad nacional sólida, más allá de los partidos políticos. Desgraciadamente, todavía no la hemos logrado en la medida potente en que la podemos desarrollar. Bien, ustedes habrán podido apreciar en ese trabajo jurídico de mi hijo Juárez por qué tanto él como Vinicio y Pelegrín tienen razón sobrada de mantener ese tema, el tema nacional, como el eje nuestro. En dos palabras hemos dicho, todo lo que esté conforme al interés nacional tiene nuestro apoyo. Todo cuanto nosotros veamos, en cambio, que no es cónsono con el interés nacional, sino más bien peligroso, nos tendrá de frente. Y le voy a decir, en este trabajo, la mayor importancia que yo le veo es que los tratados internacionales existentes, vigentes, fundamentales, no han sido usados nunca en la defensa del país. Un tratado internacional tiene un valor inmenso. Es más, las constituciones de las distintas naciones del mundo lo reconocen de tal modo que lo hacen equivalente a las disposiciones constitucionales. Oiga, compitiendo con las constituciones, el tratado internacional. De manera que cuando se producen esos conflictos y esas desavenencias y la gente está pendiente de cómo le va a ir a su país en un debate en el Consejo de Inseguridad de las Naciones Unidas o en cualquier otro escenario, lo que necesita más es ver a sus defensores usar sus armas, las armas apropiadas, su arsenal. El tratado internacional para un Estado es un arsenal valioso, nuclear si se quiere, para competir, para batallar. El de 1929, gobierno de Horacio Vázquez, delimitaba la frontera, establece, porque no está vigente, todo lo que tenía que ser el flujo de poblaciones, la imposibilidad de producirse, la invasión esta. A un individuo que lo hiciera se ponía a castigo penal de ambos estados. Después sobreviene otro tratado, el más crítico, el 38, 1938, Dios mío. Ese tiene precisiones todavía más exigentes. Y en el 39, el protocolo de Washington. ¿Qué tenían estos dos? Uno como prestigio y ventaja y otro como sospecha peligrosa. Había ocurrido la matanza del 37
en la zona de Dajabón. De ella se hizo una especie de leyenda mundial de que Trujillo había matado 20,000 inocentes haitianos. Se han buscado las fosas comunes, se han hecho explicaciones desde el origen de que tal no era la cantidad de bajas que el asesinismo de Trujillo había producido. Es más, cuando terminó el conflicto se pagaron indemnizaciones. Haití recibió conforme lo que se le pagara y no estipulaban 20,000 muertos. ¿Qué pasó? Había la necesidad y un exilio muy importante nuestro creciendo de que ese asesinismo fuera divulgado. El tirano, asesino, genocida, así lo estigmatizaron. No había ocurrido en Barahona, no había ocurrido en Romana, en los lugares donde había ingenios norteamericanos, ni siquiera en los ingenios de propiedad dominicana, que eran los Vicini, y siguen siendo los Vicini. En Dajabón se concentró eso, pero fue escándalo mundial, no hay duda. ¿Para qué sirvió eso? Para que ese estigma influyera en la no exhibición, en la imposibilidad de proponer los tratados del 38 y el protocolo del 39, pese, aquí viene la parte de prestigio, de que fueron auspiciados y dirigidos por Franklin Delano Roosevelt, una montaña del orden democrático, presidente de los Estados Unidos, por Lázaro Cárdenas, un tipo de ícono de la Revolución Mexicana, presidente de México, y un presidente cubano cuyo nombre no retengo de entonces. Balaguer, que mantuvo una conducta de restricción sobre esos intercambios, sobre ese derrame que volvió a producirse. Ahora, cuando Balaguer no pudo establecerse, y Balaguer tenía una conciencia clara de sus tratados, pero Balaguer también estaba satanizado. Era una especie de prolongación de Trujillo, según decían sus detractores. ¡Qué bien! Desaparece Balaguer del poder, llegan las generaciones jóvenes y capaces. Primero del PRD y luego del PLD. Y esas dos etapas comienzan a balbucear, a temblar, a vacilar sobre el problema de la aplicación e invocación de los tratados internacionales que regulan ese aspecto de la inmigración en una forma rigurosa y neta. ¿En qué incurrieron? En omisión. Antonio Guzmán, que en paz descanse, Salvador Jorge Blanco, que en paz descanse, el propio Leonel Fernández. Los tratados son manejados casi en forma marginal, como algo secundario, cuando es lo fundamental. ¿Quién violó esos tratados? Desde el principio. Haití, no República Dominicana. Cuando se hizo el tratado del 38 bajo el auspicio de Roosevelt y Cárdenas y el presidente cubano, y sobrevino el protocolo del 39, uno en el 38, otro en el 39, se le quería poner una especie de valladar a que se reprodujera
la desgracia enorme del 37 del área de Dajabón, en que hubiera una muerte masiva de tal vez 2 o 3 mil haitianos, que la hiciera el asesinismo de Trujillo. Bien, cuando cuando comienzan a violar esos tratados los haitianos y Balaguer, es la contención. Sale Balaguer, entran las generaciones jóvenes y capaces. No, eso es trujillismo, tú estás loco. ¿Quién me invocar eso? Eso es genocidio. La propaganda aquella. Y había voces, señor, eso no fue así, eso se exageró por conveniencias políticas internacionales. Había que marcar a Trujillo con ese exceso. No fue en esos términos. Es más, hubo plumas muy importantes y ahora hemos visto una exhibición que acaba de hacer José Rafael La Antigua en un artículo en Diario Libre sobre Dessalines, sus hechos y sus palabras, hablando del degüello, de los degüellos, de la realidad de los degüellos de dominicanos en Moca, Santiago, especialmente en el resto, en todo el país. Pero hay una mención del llamado Batallón Santo Domingo, de 2.300 que Dessalines, soldados que Dessalines se llevó cuando se retiraba y no se supo jamás de ellos. Eso es imposible mencionarlo. No, porque eso es trujillismo. Es más, Dessalines lo están por glorificar aquí. La omisión vino, la inhibición vino, una especie de trauma, porque no hubo el valor, no hubo la determinación de decir, un momento, a los organismos internacionales. Este tratado de 1929 está vigente. Horacio Vázquez. Este tratado, 1938, tiempo de Trujillo, pero padrinazgo de Roosevelt y Cárdenas. Lo que se quiso parar o contener en el 38, para que no se reprodujera, se ha reproducido en 100 veces más, ya como derrame de población. Y no se ha invocado ningún tratado. ¿Observan ustedes esto? No, un protocolo que se hizo recientemente que regulaba más o menos, que una ley de regulación, una serie de tibiezas, una serie de veleidades del poder dominicano frente a un trastorno tan grave. ¿Qué hace la Fuerza Nacional Progresista? Que en este momento trae ese informe que ha preparado uno de mis hijos para explicar por qué nosotros sostenemos que el tema esencial de la República es el de su independencia, su integridad. Y no se está viendo, visualizando en el menester político del sistema de partidos, ni la energía, ni la determinación de usar el arsenal de los tratados para salir a avergonzar a las potencias del mundo que nos han estado degradando y ofendiendo en los foros internacionales. Decirle, ¿qué es lo que usted habla, señor Vargas Llosa? ¿Qué hablan ustedes? Miren estos tratados existentes. Mírenlos. Eso se olvidó totalmente. Y los responsables nuestros, desgraciadamente, vacilaron. Temblaron los jóvenes, las generaciones jóvenes y capaces. Claro, llegó un momento que lo de Danilo Medina ya no era simplemente la omisión,
sino la instigación a la ocupación, la invitación a la ocupación. Nosotros estamos preparando repetir en la respuesta, posiblemente la semana entrante, lo que nosotros en el año 16 pues pasamos mucho por televisión. La cuestión, vengan todos, vengan todos, vengan todos. Vengan para acá, que aquí se está mejor, que aquí se está mejor. Hecha desde el Palacio Nacional, por la Oficina de Comunicación de la Presidencia de la República. Alta traición que no se paga ni con la vida. Es decir, que hemos querido hacer una parte de nuestro programa destinado a ir edificando a la población y a los seguidores de la respuesta acerca de la consistencia de nuestros alegatos y por qué estamos broncos, renuentes a ese tipo de alianza degenerativa. No es solo la corrupción lo que afrenta y avergüenza a ese partido de Juan Bosch, sino la venta de la República, que no por simples omisiones o porque no alegara. En La Habana se alegó fugazmente, después vimos lo que ocurrió, el desastre. Fue la entrega de la República. Sentarse con ellos, a negociar ¿qué? Alcaldías, regidurías, por Dios. No irá la Fuerza Nacional Progresista. Fuerza Nacional Fuerza de Justicia, con el alma, con el pueblo en las manos y en el alma la gracia de Dios, dice su himno. Muchas gracias. Ya veremos en la próxima respuesta qué viene. Saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, Canal 33 de Claro, 3 del cable, en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana. Teleimpacto, canales 22 y 52, 52 de Claro, 22 del cable, 12 del mediodía, 9 de la noche de domingo, 7 de la mañana de lunes. Y además, estaremos en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Muchas gracias y hasta entonces.